Hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes a la gente que está conectada desde España. Y vamos a dar inicio a esta nueva masterclass del mes de julio. Y antes de dar paso a nuestro presidente Juan Ignacio Ruiz, simplemente aclarar un poquito el tema de planificación, ¿no? Bueno, muchos de vosotros ya sois asiduos a estas masterclass y el formato es el mismo. Son 30 minutos de ponencia. En este caso hoy vamos a tener la presencia de Jorge Vadillo y 15 minutos posterior para hacer preguntas al ponente, ¿vale? Tenéis habilitado el chat abajo, el de preguntas y respuestas. Os agradecemos que cualquier pregunta lo hagáis a través del chat de preguntas y respuestas. Y comentaros también que tenemos el mes de agosto, no vamos a cerrar por vacaciones, ¿eh? No vamos a hacer masterclass en el mes de agosto, pero ya estamos preparando ya las masterclass siguientes del mes de septiembre, octubre y en adelante. Bien, sin más dilación, hoy toca hablar de un tema súper interesante, como son las técnicas de inteligencia y contrainteligencia para combatir el fraude. Son temas que hemos tocado en algunos de nuestros congresos, pero hoy traemos para todos vosotros que no habéis podido venir a alguno de los congresos a Jorge Vadillo, que nos va a hacer esta masterclass. Y voy a dar paso a nuestro presidente internacional, a Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, para que presente a nuestro ponente. Juan Ignacio. Muchísimas gracias, Albert, y un gusto estar aquí. Como un éxito lo de la Masterclass, que mes tras mes pues vamos teniendo mayor número de inscripciones, aunque luego, pues como suele pasar, no todos se apuntan, pero sí es verdad que luego queda disponible la presentación pues para cumplir nuestro objetivo, que el ICPF, el objetivo es pues la lucha contra la corrupción y el fraude, ¿no? Y qué mejor lucha que la corrupción, contra la corrupción y el fraude que traer profesionales y compartir con ustedes pues buenas prácticas para, bueno, pues que no nos pase lo que no queremos que ocurra, ¿no? Esta enfermedad incurable, pero bueno, de forma que la vamos conociendo un poquito mejor, somos capaces de tratarla y de minimizarla. Hoy tenemos pues el lujo de un ponente de primer nivel, yo diría a nivel mundial, ¿no? Porque no latinoamericano, el que hable, lo hagamos en castellano no discrimina nada, sino que Jorge es Jorge Vadillo lleva, bueno, pues una amplia trayectoria profesional, lleva más de 26 años ya de experiencia en auditoría, yo lo conozco hace muchísimo tiempo en la área de financiera, gestión forense, en informática. Actualmente trabaja en la compañía japonesa SCM Minera Alumina Copper Chile como gerente de auditoría interna, riesgos y compliance. Fue presidente en su labor también de dar sus conocimientos a nivel internacional. Fue presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, la FLAI, durante 2014-2017 y 2017-2021. Fue presidente también del Instituto de Auditores Internos de Ecuador, de 2010 a 2012. Actualmente es miembro del directorio de IAE Chile y miembro del Comité de Certificaciones Profesionales del IA Global, ¿no? Instituto de Auditores Internos Global. Jorge es contador público, auditor CPA, magíster en Administración de Empresas, MEBA, diplomado en Control de Gestión, diplomado en Gestión de Minería, diplomado en Compliance Corporativo, cuenta con las certificaciones profesionales FIA, KIAR, CRMA, CCSA, CEGAP, CISA y CFE, y a nivel internacional pues es un conferencista muy reconocido, y a nivel también universitario pues comparte sus muchos conocimientos, ¿no? Solamente antes de dar paso con esta interesante ponencia que nos va a comentar Jorge, ¿no? Del uso de técnicas de inteligencia y contrainteligencia para combatir esta lacra que es el fraude, decir bueno, que nuestras próximas certificaciones de expertos antifraude será en septiembre también, el 21 de septiembre será el próximo examen, y la última convocatoria del año será el 23 de noviembre. Estamos modificando también el temario, pero bueno, sigue todavía como manual los temas que teníamos en el manual del ICPF. Con tiempo ya pues compartiremos las novedades que tenemos en nuestro manual. Y sin más dilación, Jorge, pues el escenario es tuyo y cuando quieras.
Muy gentil, muchas gracias Juan Ignacio, gracias Albert, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Así que bueno, feliz de poder estar aquí, me siento muy honrado de poder tener este espacio para compartir en ICPF información sobre lucha contra la corrupción, el fraude y temas relacionados. Y en este caso en concreto, la invitación gentil que he recibido para presentar este tema, que es una de las charlas que a mí más me gusta presentar, digamos, porque es un tema que tiene un toque de novedad en el mundo de la lucha contra el fraude, que es lo de las técnicas de inteligencia y contrainteligencia para combatir el fraude. Es decir, estos conceptos que claramente vienen del mundo militar, como muchos otros conceptos que se han aplicado a otros ámbitos, la tecnología, los negocios o en este caso la gestión del riesgo de fraude. Así que vamos a conversar sobre técnicas de inteligencia y contrainteligencia para combatir el fraude en las organizaciones. La agenda que está prevista considera estos 5 tópicos. Uno, una introducción breve general que nos permita dar un contexto sobre prevención, detección e investigación de fraudes. Luego ya de lleno al tema central de esta martes class, en cuanto a lo que es inteligencia y contrainteligencia. Luego compartir un par de novedades en temas de fraude, de cosas de material que ha salido en las últimas semanas, unas breves conclusiones y luego generar un espacio para preguntas que pudiesen tener en la audiencia. Entonces, esto es lo que vamos a revisar: prevención, detección e investigación de fraudes, inteligencia y contrainteligencia, que es la parte central, un par de novedades en temas de fraude, de material que ha salido, conclusiones y preguntas. Bueno, voy por este capítulo 1, que es como un repaso general de algunos temas clave que puedan servirnos para poner en contexto el tema central de inteligencia y contrainteligencia. Bueno, partir por los tipos de fraude financiero. Los tipos de fraude financiero, más allá de que pudiera haber algunas otras clasificaciones complementarias o adicionales, en esencia son 3. Es la clasificación que se usa en distintos ámbitos y materiales y principalmente en el documento o en el gráfico conocido como el árbol del fraude de ACFE. 3 tipos de fraude financiero: estados financieros fraudulentos, malversación de activos y corrupción. Estados financieros fraudulentos, que también se conoce como fraude corporativo, porque para distorsionar los balances necesariamente se entiende que debe haber ahí una colusión entre todo parte del directorio y todo parte de la alta gerencia para poder avanzar hacia una distorsión de los estados financieros. Luego está la malversación de activos, también llamada apropiación indebida de activos, o también llamado fraude laboral, que es cuando uno o varios empleados en colusión se apropian de activos de la organización. Y esto podría ser empleados en cualquier nivel: operativo, supervisor o incluso ejecutivo. Si es que se apropia de algún tipo de activo o activos de la organización en contra de la compañía en beneficio propio, es malversación de activos, aunque quien lo cometa, por ejemplo, pudiese ser de un rol ejecutivo. Y finalmente, corrupción. Entonces, estos son los 3 tipos de fraude financiero en las organizaciones: estados financieros fraudulentos, malversación de activos y corrupción. Y de hecho, como les mencionaba, uno de los gráficos clásicos en el mundo del fraude es el árbol del fraude de ACFE. Esta es la versión última en español, que es del 2016, la versión última de la publicación, que esto sale siempre en el documento de reporte a las naciones, es del 2022, pero no difiere mucho y prefiero siempre compartir esta, que es la última versión, en español. Y aquí podemos ver la apertura de los 3 tipos de fraude financiero en las organizaciones: corrupción, apropiación ilegal de activos o malversación de activos o uso indebido de activos, y fraude en estados financieros. La corrupción, que se abre en conflicto de interés, soborno, agradecimientos ilegales, extorsión económica. El fraude en estados financieros, que puede tomar 2 formas: aparentar fortaleza o aparentar debilidad. Pueden haber distintos fines, digamos, una empresa honesta presenta los estados financieros que son los que salen. Digamos, esto debe regirse a la técnica contable, a los principios de contabilidad, a las normas internacionales de información financiera y presentar los balances que son. Bueno, si la empresa no es honesta, puede verse en la tentación de distorsionar esos balances para lograr un ilícito fin. Y ese formato puede tomar dos vías usualmente: aparentar fortaleza o aparentar debilidad, falsamente, ¿no? Con ánimo de engañar a alguien y lograr un beneficio indebido. Aparentar fortaleza dentro del fraude de estados financieros, aparentar fortaleza usualmente es para sobrecotizarse en bolsa. Ese es como que el fin más usual.
También podría ser para algún tipo de, no sé, para la supervivencia de los altos ejecutivos, para capturar algún tipo de bonos, para lograr algún tipo de inversión, para lograr algún tipo de negocio, para acceder a algún préstamo, pero el fin más usual es sobrecotizarse en bolsa, ¿no? Casos como Enron, WorldCom, ¿no? O similares. Pero la segunda forma que puede tomar el fraude en estados financieros es aparentar debilidad, verse más débil de lo que es. Y esto usualmente, puede haber otros fines, pero usualmente el fin principal de quienes cometen esto es evadir impuestos. Y de hecho la fórmula es justamente inversa en un caso y en otro. Para aparentar fortaleza, bueno, sobrevalorar ingresos, inflar los ingresos, ocultar los gastos. Y junto con inflar los ingresos, inflar los activos para que la mentira cobre cuerpo y ocultar también incluso algunos pasivos. Entonces, para aparentar fortaleza, inflar ingresos y activos y ocultar gastos y pasivos. Y para aparentar debilidad, lo contrario. Ocultan ingresos, ocultan activos e inflan o aumentan gastos e incluso pasivos. Por eso es que el tipo de fraude en estados financieros toma la forma de sobreestimaciones o subestimaciones de los activos, de los ingresos y bueno, también con ello de los gastos y los pasivos, jugando con diferencias en tiempo de cuándo registrar algo, no necesariamente en el tiempo que debe ser, sino jugando con esas diferencias en el tiempo del registro o con ingresos ficticios o ingresos subestimados o con gastos ocultos o gastos sobreestimados o con valuaciones indebidas o revelaciones indebidas, ¿no? Entonces, de los tres grupos de fraude financiero, esta es la apertura de corrupción, fraude en estados financieros y el que mayor apertura tiene es el de apropiación ilegal de activos. Este se abre en dos primeras grandes ramas: apropiación ilegal de activos, robo de dinero en efectivo y de inventario en otros activos. Son las dos ramas. Por el lado del dinero en efectivo, robo de dinero en efectivo disponible, robo de efectivo cobrado, ya sea antes de su registro o después de su registro. Si es antes de su registro, puede ser en transacciones de ventas, de cuentas por cobrar, de reembolsos y otras. Y también puede ser el robo o la apropiación ilegal de dinero de la compañía vía desembolsos fraudulentos, digamos, de las formas o de los procesos, las transacciones en que la compañía hace desembolsos de dinero. Y ahí podemos encontrar esquemas de facturación como compañía fantasma, proveedor cómplice, compras personales, esquemas de nómina como salarios ficticios, comisiones adulteradas o el clásico empleado fantasma, esquemas de reembolsos de gastos con reembolsos ficticios, adulterados o inflados, falsificación de cheques o de transferencias bancarias y desembolsos en cajas registradoras. Y por el otro brazo principal de lo que es apropiación ilegal de activos, inventario y otros activos, puede ser el uso indebido como tal o el hurto después del registro de determinados ítems de inventario o de activos. Así que bueno, esa es la primera parte que yo quería destacar en esta suerte de introducción general o contexto. Tres tipos de fraude financiero en las organizaciones: estados financieros fraudulentos, malversación de activos y corrupción. A su vez, hay una mirada tradicional del mundo del fraude, que es la de prevención, detección e investigación. Yo suelo usar las siglas para una más fácil recordación: PDI, prevención, detección e investigación. Y esta es la mirada tradicional del mundo del fraude: mucho material técnico, aplicaciones prácticas, guías, material de uso para lo que es prevención, detección e investigación, que hace referencia a esta trilogía, a esta mirada tradicional del mundo del fraude. De hecho, vamos a ver hoy que esta mirada luego, en la década del 2000, tuvo una evolución que ha ido construyéndose y que se ha ido fortaleciendo y pasó a un concepto más amplio, que es el de gestión del riesgo del fraude, que no elimina, sino que dentro de lo que es prevención, detección e investigación, agrega unos elementos adicionales. Pero miremos ahora la mirada tradicional, que sigue teniendo validez, porque de hecho la gestión del riesgo del fraude, que es el concepto más amplio, mantiene también estos elementos. Y miremos qué es lo más importante usualmente dentro de cada uno de ellos. Prevenir fraude. Bueno, involucra las acciones tomadas para desalentar el cometimiento de fraudes y limitar la exposición al fraude cuando éste ocurre. Y las tres medidas más importantes en materia de prevención son los procedimientos de recursos humanos en cuanto a una adecuada selección, contratación de personal, verificando antecedentes, verificando documentación soporte y chequeando incluso en algunos casos no solo temas de capacidad, experiencia, formación académica, sino también temas de probidad e idoneidad, haciendo un buen chequeo antes de invitar a alguien a ser parte de nuestra casa.
También los procedimientos de recursos humanos relacionados con entrenamiento y capacitación sobre materia de valores, ética y concientización del riesgo de fraude, con estos entrenamientos a todos los empleados nuevos en la inducción y a los empleados de curso normal, al menos una vez al año, un entrenamiento sobre ética, valores y riesgo de fraude. Y junto con ello, la entrega y la distribución de documentos clave, como por ejemplo el código de conducta, el código de ética de la compañía a todo empleado nuevo, pedirle una adhesión, una firma, señalando que lo recibió, lo leyó y se compromete a cumplirlo, y solicitando readhesiones, ojalá una vez al año a todos los empleados, readhesiones al código de conducta. Y también desde recursos humanos, adecuados chequeos no solo al contratar al personal, sino al promover. También pueden incorporar los temas de probidad, por ejemplo, dentro de lo que son las evaluaciones de desempeño. Un segundo elemento clave para la prevención son los límites de autoridad, que es muy importante que esté documentado y además puesto en los sistemas de la compañía y que haya claridad sobre quién puede hacer qué y hasta por qué monto. Usualmente esto las compañías lo tienen, pero a veces está bien claro, pero solo para las compras y eso está bien, pero no es suficiente. Debiese incorporar otros aspectos, otras actividades, otras transacciones. De hecho, los límites de autoridad se dividen en dos. ¿Quién puede hacer qué adentro de la empresa? Delegaciones de autoridad. ¿Y quién puede hacer qué afuera de la empresa? Poderes de representación. ¿Quién puede hacer qué adentro de la empresa? Delegación de autoridad, básicamente para señalar quién y hasta qué cargo y hasta por qué monto puede autorizar compras, desembolsos, aumentos de sueldo, donaciones, préstamos, condonación de préstamos, bajas de inventario, ajustes contables, venta de chatarra, venta de activos, etcétera. ¿Y quién puede hacer qué afuera de la empresa? Bueno, ¿quién puede tomar préstamos en nombre de la empresa? ¿Quién puede vender activos en nombre de la empresa? ¿Quién puede crear cuentas bancarias? ¿Quién puede representar a la empresa ante determinados reguladores? Y finalmente, ya procedimientos preventivos a nivel de transacción. Entonces, estos son los tres elementos más importantes de la prevención. Lo que puede hacer recursos humanos, que es mucho, hay muchas cosas que puede hacer recursos humanos para prevenir el riesgo de fraude en las organizaciones, límites de autoridad bien claros y definidos y en la mejor medida posible embebidos, insertos en los sistemas y procedimientos preventivos a nivel de transacción. Si hablamos de detección, en cambio ahí tenemos tres elementos clave también. El primero, la línea de denuncias, es el elemento o la herramienta detectiva por excelencia. El tener una buena línea de denuncia, bien implementada, bien difundida, que tenga un buen uso, que tenga vida, es un gran elemento detectivo. Y siendo detectivo tiene además un efecto disuasor. De hecho, aunque la esencia de la línea de denuncias es detectiva, su existencia y difusión también tiene un efecto disuasor entre quienes están cometiendo o pensando cometer irregularidades. Luego, controles detectivos en los procesos. Siempre debo tener un buen juego entre controles preventivos y detectivos y debe haber una conciencia de, ok, en este proceso, ¿hay riesgo de fraude? Sí. ¿Qué riesgo de fraude pudiese ocurrir y qué controles tengo? Y ver que los controles tengan un buen complemento entre preventivos y detectivos. Porque por más buenos que sean los controles preventivos, sabemos que no hay control infalible y podría ocurrir que el control preventivo pueda ser burlado, a lo mejor no funcionó, no fue suficiente. Y sería una pena no enterarme o enterarme muy tarde, porque mientras tanto el fraude sigue ocurriendo y va tomando mayor tamaño. 2 años que enterarme, ojalá en cuestión de días, semanas o en un mes o dos, en función de los controles detectivos. Entonces, controles detectivos en los procesos. Y una tercera herramienta que es algo que no muchas compañías hacen, pero que están empezando a hacer, es estos procedimientos proactivos de fraude. No esperar a tener una denuncia o una sospecha para ir a investigar algo, sino que por pura proactividad, justamente, programar revisiones aleatorias o programadas de alguna manera para hacer revisiones para ir en búsqueda de alertas de fraude o posibles indicios de fraude o banderas rojas, ¿no? Y programar revisiones entonces en ese sentido para ver si es que hay algo extraño, sospechoso, atípico, distinto, que podría ser un indicador de algo raro, pero de manera proactiva ir a revisar. Por ejemplo, quienes no toman vacaciones persistentemente y quizá tienen roles de custodia de algo, quienes entran a los sistemas en horarios extraños o distintos, quienes se salen del patrón, por ejemplo, de, no sé, hacer reversos o anulaciones de transacciones. Bueno,
buscar, como se dice, como se suele decir, busca y encontrarás. Entonces, bueno, de manera proactiva, ir a revisar si es que hay algún tipo de comportamiento extraño o atípico. Y en el lado de la investigación, bueno, cinco actividades clave, ¿no? Estamos desagregando esto de prevención, detección e investigación como la mirada tradicional del mundo del fraude. En materia de investigaciones, los elementos más relevantes son: uno, recibir y evaluar la denuncia, tener claro la forma en que ocurre esta gestión de denuncias. Luego, tener definidos protocolos de investigación, conducir la investigación de acuerdo a los protocolos, comunicar los resultados de la investigación y que los resultados me generen acciones correctivas, sanciones administrativas, a lo mejor tomar algún tipo de acción legal, ya sea civil y o penal, algún tipo de reclamo al seguro, mejoras a los procesos, mejoras a los controles, por ejemplo. Y como conversábamos, esta mirada tradicional de prevención, detección e investigación en el tiempo avanzó hacia un concepto más amplio, que es el de gestión de riesgos de fraude. Este concepto de gestión de riesgos de fraude, que se plasma en el documento o en la guía COSO, Gestión de Riesgos de Fraude, plantea que hay 5 principios para una adecuada gestión de riesgos de fraude. Aquí todavía sigue la prevención, la detección y la investigación, solo que se agregaron otros elementos. De hecho, la prevención y la detección están en el principio 3 de actividades de control preventivas y detectivas. La investigación es el principio 4, pero hay otros elementos. Una buena gestión de riesgos de fraude se establece hoy por hoy que debe contemplar la implementación de estos 5 principios. Un buen gobierno corporativo del riesgo de fraude, es decir, el respaldo desde el directorio, el comité de auditoría y la alta gerencia a una política antifraude y a la cero tolerancia de fraude en la organización. Junto con ello, políticas, procedimientos, roles y responsabilidades y un buen programa antifraude desplegado en la compañía. Principio 2, que un área en la organización haga de manera periódica, al menos una vez al año, ojalá cada 6 meses, una evaluación de riesgos de fraude. Idealmente la misma área que tiene a cargo lo que es la evaluación de riesgos en general, que incorpore dentro de sus actividades la evaluación de riesgos de fraude. Quizá no para todos los procesos, pero sí al menos para los más importantes o incluso para los de mayor riesgo, los más riesgosos en términos de fraude. Usualmente los que manejan dinero, recursos o fondos o están más cercanos a cosas que se pueden convertir en dinero. Principio 3, actividades de control de fraude que se dividen en preventivas y detectivas. Principio 4, un buen sistema, un buen protocolo, un mecanismo, una metodología adecuada de investigación de fraude y aplicación de acciones correctivas. Y un principio 5 que apunta a que se haga una evaluación periódica de la gestión de riesgos de fraude como tal para poder generar una mejora continua. De hecho, este concepto que evoluciona la mirada tradicional del fraude, de prevención, detección e investigación hacia los 5 principios de la gestión de riesgos de fraude, mm, ha cobrado fuerza, sobre todo a través de COSO, Gestión de Riesgos de Fraude, y de hecho COSO tiene hoy por hoy 3 documentos principales, tiene varias otras guías, pero que se complementan o giran sobre todo en torno a estos 3. COSO Control Interno, que su última edición es la del 2013, COSO Gestión de Riesgos Empresarial, cuya última edición es la del 2017, y COSO Gestión de Riesgos de Fraude, cuya última edición es la del 2023. Salió en realidad hace cuestión de un mes y medio o 2, la nueva edición. De hecho, el control interno hace además hace una referencia a la importancia de la evaluación de riesgos de fraude, ya que dentro de sus 17 principios, en el principio 8, hace esta referencia, que un buen control interno considera la evaluación de riesgos de fraude dentro de la evaluación de riesgos general de la organización. Aquí tenemos algunos documentos que se han ido emitiendo en el tiempo, destacar estos últimos. La guía de auditoría, bueno, en el 2015 el IAI España emitió una buena guía que se llama Gestión de Riesgos de Fraude. En el 2016 salió COSO Gestión de Riesgos de Fraude edición 1, que se actualizó en el 2023. La guía Auditoría Interna y Fraude, que salió en el 2009, se actualizó en el 2022. Y en el 2020 se generó un documento interesante que se llama Libros de Jugadas Antifraude, emitido por ACFE, que complementa COSO Gestión de Riesgos de Fraude, ¿no? Y así fue como he ido evolucionando de la mirada tradicional, prevención, detección e investigación, hacia el concepto actual de 5 principios de gestión de riesgos de fraude. La prevención, detección e investigación no desaparecieron. La prevención y la detección, de hecho, están fusionadas dentro del principio actividades de control antifraude. Y la investigación se mantiene, pero con énfasis en que es investigación y acciones correctivas.
y se agregaron estos otros elementos: gobierno de riesgo de fraude y evaluación de riesgo de fraude. Y bueno, ahí tenemos los 3 documentos de COSO gestión de riesgos de fraude. Uno que es el documento original inicial del 2008, la versión ya tomada por COSO en el año 2016, y por eso esta es considerada la primera edición de gestión de riesgos de fraude, porque es la primera que sale ya con el sello de COSO, y esta última actualización que salió hace un mes y medio o 2, que es la segunda edición de COSO gestión de riesgos de fraude, aunque el génesis es un documento del 2008. Dicho eso, esto como un contexto general, veamos ahora lo de inteligencia y contrainteligencia. ¿Y por qué el contexto? Porque eh, esta mirada tradicional de prevención, detección e investigación, que en la década del 2000 y hasta hoy se ha ampliado a un concepto más robusto, que es el de gestión de riesgo de fraude, es una forma importante de mirar el mundo del fraude. Pero una mirada complementaria es justamente la de la inteligencia y la contrainteligencia, que nos da otra perspectiva. Es como ponernos desde otro punto de vista y mirarlo de una manera complementaria. No reemplaza el concepto, un concepto establecido de gestión de riesgo de fraude, no reemplaza la mirada tradicional de prevención, detección e investigación, sino que la complementa, nos permite tener una perspectiva adicional sobre lo que es el mundo del fraude. Inteligencia es obtener información del enemigo. En gestión de riesgos de fraude, esto corresponde a tener implementados mecanismos para detectar e investigar fraudes, es decir, obtener información del enemigo, el que está robando o el que está pensando robar. Entonces, como yo obtengo información de él, de aquella persona que está dando malos pasos, que está distorsionando información, que está distorsionando transacciones, que está cometiendo irregularidades, ¿no? Entonces, inteligencia es obtener información del enemigo, y en gestión de riesgos de fraude, esto corresponde a tener implementados mecanismos para detectar e investigar fraudes, para enterarme de esa información de ese enemigo. Y contrainteligencia es evitar que el enemigo obtenga información de mí. En gestión de riesgos de fraude, esto corresponde a evitar que quienes planean cometer o están cometiendo fraude accedan a información que les permita lograr con éxito el fraude sin ser descubiertos y sancionados. Hay que tener en cuenta que quienes cometen fraude en ocasiones recurren a prácticas de espionaje o infiltración. Entonces, inteligencia, obtener información del enemigo. Bueno, ¿quién es mi enemigo? El que está robando pensando robar. Bueno, entonces será obtener información de él. ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? Poder enterarme y poder capturar, ojalá prevenir, sino al menos detectar ese comportamiento fraudulento. Y contrainteligencia es evitar que el enemigo obtenga información de mí. Entonces, evitar que el enemigo pueda acceder a informaciones como usuarios, claves, listas, reportes, acceso a sistemas. Bueno, evitar que obtenga información mía que le permita cometer su irregularidad, ¿no? Entonces, inteligencia, obtener información del enemigo. Contrainteligencia, evitar que el enemigo obtenga información de mí. En el mundo del fraude, el enemigo claramente es el que está cometiendo una irregularidad o que está pensando en cometerla. Y entonces es obtener información de ese enemigo o evitar que ese enemigo obtenga información de mí para cometer su irregularidad. Pero esto se expande, y una parte muy importante de esta teoría para combatir el fraude, que es la de inteligencia y contrainteligencia aplicada al mundo del fraude, es tener claridad de que los malos también hacen inteligencia y contrainteligencia. Puede que sepan o no el concepto, pero seguro que lo hacen. Unos con mayor prolijidad que otros, pero hay. De hecho, hasta en la delincuencia común ocurre eso de la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces, el deshonesto también hace inteligencia y contrainteligencia, lo que se le denomina en algunos casos black intelligence o black counterintelligence. Y en este caso el enemigo del deshonesto es justamente el honesto, su víctima, o las personas que van a revisar los procesos, como los auditores o los investigadores de fraude. Ese es el enemigo para el deshonesto. Entonces, la inteligencia que hace el deshonesto, sabiendo que inteligencia es obtener información del enemigo, es todo lo que él hace para obtener información de quién va a ser su víctima, para cometer su irregularidad. Y también hacen contrainteligencia. Contrainteligencia es evitar que el enemigo obtenga información de mí. En los zapatos del deshonesto, esa contrainteligencia es todo lo que él hace para no ser descubierto, todo lo que él hace para ocultar el fraude, ¿no? Entonces tenemos inteligencia y contrainteligencia desde el lado del honesto. Inteligencia, obtener información del enemigo. Contrainteligencia, evitar que el enemigo obtenga información de mí. La hace el honesto, o la debería hacer, porque el deshonesto la hace. Los deshonestos hacen inteligencia contra inteligencia, a veces muy básica, a veces ni siquiera quizás sin conocer el concepto, y a veces con plena claridad y con mucha habilidad. Esto de la inteligencia y contrainteligencia. De hecho, hasta en la delincuencia común.
Yo suelo poner el ejemplo de un maleante en un barrio que antes de robar en un domicilio, en una casa, eh, pasa vigilando un par de días antes quiénes viven ahí, a qué hora entran, a qué hora salen, cuántas personas viven en la casa, cuántos autos tienen, en qué momento la casa queda sola o relativamente sola. Bueno, toda esa información que este maleante, por ejemplo, incluso pensando en la simple delincuencia común, toda esa información que el maleante obtiene es inteligencia, en este caso del lado del mal, pero es inteligencia, es obtener la información del enemigo, en este caso la víctima. Y también hacen contrainteligencia. Si cuando entra a robar, por ejemplo, se pone un gorro, se cubre la cara, usa guantes, cuando entra a la casa rompe las cámaras, bueno, lo que está haciendo es contrainteligencia, porque lo que está haciendo es evitar que el enemigo, en este caso el enemigo del maleante es el honesto y la policía, evitar que el enemigo obtenga información de él. Entonces oculta su rostro, cubre sus manos, rompe las cámaras, ¿no? Entonces, incluso en la delincuencia común existe esto de la inteligencia y contrainteligencia. Y también en el mundo de los fraudes financieros, corrupción, estados financieros fraudulentos, malversación de activos. Este concepto de inteligencia y contrainteligencia, bueno, claramente viene desde el mundo militar. Muchos aspectos se han trasladado de lo militar hacia el mundo de los negocios, o la seguridad industrial, o la seguridad de la información, o la tecnología. Claro, en el mundo militar el enemigo es un enemigo militar y la idea es hacer labores de inteligencia y contrainteligencia para tomar ventaja logrando información de ese enemigo y evitando que ese enemigo obtenga información de mí. Y ahí, bueno, entra mucho este mundo de los espías y los contraespías y los recontraespías, ¿no? Que hacían muchas labores de inteligencia y contrainteligencia. Y bueno, áreas enteras, digamos, de hecho, hoy por hoy, los ejércitos, las policías tienen áreas de inteligencia y contrainteligencia en sus distintos ámbitos, hacen inteligencia para obtener información del enemigo y hacen contrainteligencia para evitar que el enemigo obtenga información de ellos. Esto también se trasladó al ámbito comercial, en donde, bueno, en el mejor de los sentidos comerciales, el enemigo es la competencia. Y se hacen labores de inteligencia para tomar ventaja comercial o contrainteligencia para evitar que el enemigo tome una ventaja comercial sobre mí. Y hay prácticas válidas y otras que no son legales. Por ejemplo, actividades de inteligencia, obtener información del enemigo, hacer un estudio de mercado es una labor de inteligencia comercial y está bien, es válido, pero a veces, por ejemplo, acceder a información privilegiada o hacer espionaje industrial es una labor de inteligencia, pero claramente ya no es legal, ya no es ético. Y también hacen en algunas industrias, por ejemplo, ha ocurrido casos de infiltrar. Una empresa infiltra gente en otra empresa de la competencia solo para lograr acceso a información, datos, detalles, listas, ¿no? Entonces, en el ámbito comercial también se ha trasladado esto de la inteligencia y contrainteligencia, también en el ámbito de la seguridad de la información y también en el ámbito del fraude. Hace esto de aplicar la inteligencia y contrainteligencia al mundo del fraude. Hay algunos papers que empezaron a emitirse hace pocos años, digamos, es una mirada complementaria adicional. No reemplaza la mirada tradicional de prevención, detección e investigación, ni el concepto más robusto de gestión de riesgos de fraude, pero es una mirada que me da otra perspectiva, como vamos a ver ahora más adelante ya con un poco más de detalle, con ejemplos de actividades de inteligencia y contrainteligencia, tanto desde el lado del honesto como del lado deshonesto. Siempre importante sí tener en mente esto, que inteligencia es obtener información del enemigo, contrainteligencia es evitar que el enemigo obtenga información de mí. Y recordar que los malos, sea que conozcan el concepto técnicamente o no, hacen de alguna manera muy básica o muy avanzada labores de inteligencia o contrainteligencia para cometer sus fraudes, corrupción, estados financieros fraudulentos, malversación de activos. Por lo tanto, claro, esta es una mirada complementaria. Por el objetivo y momento de acción, la mirada tradicional es prevención, detección e investigación, pero desde la perspectiva de obtener o proteger información, esta es una mirada complementaria muy útil, inteligencia y contrainteligencia. En esencia, inteligencia es obtener información del enemigo y contrainteligencia es evitar que el enemigo obtenga información de mí, proteger información. Entonces, inteligencia, obtener información, contrainteligencia, proteger información. Siempre destacando esto de que la deberíamos hacer los buenos, o la hacemos, o la deberíamos hacer, o deberíamos tener plena conciencia de estos dos conceptos, porque los malos los aplican. Y ahí vamos a empezar a ver algunos ejemplos de inteligencia y contrainteligencia desde el lado de los buenos o desde el lado de los malos. Inteligencia es obtener información del enemigo.
Inteligencia blanca, es decir, inteligencia desde el lado de los buenos. ¿Qué sería? Bueno, obtener información del enemigo, del que está robando pensando robar. Bueno, sistemas de gestión de denuncias y protección a denunciantes. Monitoreo de actividades en el mundo real y en el mundo virtual. Análisis de datos en relación a comportamientos, tendencias, relaciones, concordancias esperadas, diferencias esperadas no están. Monitoreo continuo, auditoría continua. Revisión periódica de las pistas de auditoría. Controles ocultos, revisiones, auditorías sorpresa, confirmaciones de adhesión al código de ética, análisis y confirmación de antecedentes antes de contratar o promover a alguien, entrevistas de salida, chequear comportamiento crediticio en los casos en que sea factible, periodos de vacaciones obligatorios, rotación de funciones, declaraciones juradas de bienes en el caso que sea factible solicitar, inclusión en la evaluación de desempeño de aspectos de ética y valores, calificación de proveedores. Ahí pregunto los antecedentes del proveedor, sus detalles, su información, su historial, su salud financiera, cláusulas de auditabilidad en los contratos que me permitan a mí que el área de auditoría pueda ir a revisar los contratos eh, con información de los proveedores, políticas de revelación de conflicto de intereses, análisis de relaciones, listas negras o grises en los casos en que sea permitido, porque en algunos casos es prohibido por temas de no discriminación, guías de casos de fraude, sistemas de detección de intrusos, emboscadas y en general todo lo que sea una acción que me permita obtener información de algún posible comportamiento indebido en la organización. Pero también los malos hacen inteligencia. Los malos también obtienen información del enemigo, usualmente la que necesitan para cometer una irregularidad. En el puesto en los zapatos de los malos, de los deshonestos, la inteligencia negra puede tomar forma de monitoreo de actividades en el mundo real y en el mundo virtual también. Ingeniería social, es decir, obtener información en base a engaños, colusión, ¿no? Coludirse, ponerse de acuerdo con otro u otros para cometer una irregularidad, generar presión o tentación para obtener información o ayuda, infiltrar personas en áreas o organizaciones, obtener información para identificar o construir la oportunidad para cometer una irregularidad, acceso, conocimiento, tiempo, controles, posibilidad de detección y sanción, ¿no? Entonces, obtener información que le permita identificar o construir la oportunidad de cometer una irregularidad. Miremos ahora lo de la contrainteligencia. La contrainteligencia también la hace el bueno y el malo, y es evitar que el enemigo obtenga información de mí. En este caso, la contrainteligencia del lado del honesto es evitar que el deshonesto logre información para cometer su irregularidad. Listas, accesos, claves, permisos, información. Entonces, será todo lo que yo pueda hacer para proteger información. Cosas como evaluaciones de control interno para mejorar y fortalecer los controles, evaluaciones de riesgos de fraude, seguridad de la información, sobre todo con lo que es el principio de confidencialidad, seguridad física en cuanto a los accesos a bienes e instalaciones, seguridad lógica con esquemas de identificación y autenticación a los sistemas, controles biométricos, perfiles y roles de usuario, cierre automático de sesión, impedir inicio de sesiones simultáneas desde un mismo equipo, perdón, impedir inicio de sesiones simultáneas con un mismo usuario desde distintos equipos, bloqueo de usuario ante accesos fallidos, asociar el usuario y la clave con el número de IP, encriptar la información, controles de entrada y salida de información, firewalls, capacitación, concientización, señuelos, distractores, bueno, todo lo que pueda hacer para proteger información física y sobre todo digital, hoy que todo está, en general, la mayoría de cosas están digitalizadas. Evitar que el enemigo obtenga información de mí, en este caso el de enemigo, el deshonesto. Pero, claro, los malos también hacen contrainteligencia. Para el malo, para el deshonesto, el enemigo es el honesto, su víctima y también quien pudiese investigar o empezar a perseguirle en caso de buscar, en caso de detectar e investigar el fraude. Entonces, todo lo que él hace para evitar que el enemigo obtenga información de él. En definitiva, todo lo que el deshonesto hace para no ser descubierto, para que no se descubra el fraude, para que no se descubra que él lo cometió. Y estas son las prácticas, algunas de las prácticas usuales de contrainteligencia, es decir, las acciones del deshonesto para evitar ser descubierto. Distorsión de la información, asimetría de la información, si él puede incidir en que la información llegue, pero que no sea la misma información que llega a distintos niveles de supervisión, de jefatura, mandos medios, mandos altos. Suplantación de identidad real o virtual, alteración de sistemas, aprovechar o construir brechas de control, evadir o eludir controles,
generar falsos controles, legislación oculta, es decir, incidir en la normativa para que quizá salga imprecisa, poco exacta, poco aplicable, creación de una falsa imagen, persona honesta, trabajador ejemplar, falsificación, engaño, mentira, técnicas de ocultamiento del fraude, monopolio, discrecionalidad, falta de transparencia, desorden, confusión, generado a propósito, o si es que existe aprovechar ese desorden y esa confusión, y también diluir, perdón, la responsabilidad y autoridad, ¿no? Son algunas de las técnicas de contrainteligencia que aplican los deshonestos para evitar ser descubiertos. Antes de avanzar hacia la parte final, alguna recomendación fílmica, que hay algunas películas que tienen este concepto inserto en la trama. Si uno las mira, son buenas películas en sí, pero si uno las mira con esta visión, con esta perspectiva de inteligencia contra inteligencia, resultan de mucho interés. La Emboscada del año 1999, Infiltrados del año 2006, Duplicidad del año 2009. Si uno mira esas películas recordando con conciencia sobre los conceptos de inteligencia y contrainteligencia, resultan muy interesantes y refuerzan el concepto. Ya para ir cerrando, compartir un par de novedades en materia de fraude. Ha pasado algunas cosas en este último tiempo, se han emitido algunos documentos interesantes. De entrada, bueno, COSO Gestión de Riesgos de Fraude, como les decía, que tiene un documento que es el Génesis en el año 2008, que este es de los primeros documentos, si no el primero, que plantea este concepto de gestión de riesgos de fraude, como ampliando la mirada tradicional de prevención, detección e investigación a 5 principios, que han ido perfeccionándose, ajustándose, mejorándose, y que en el 2016 COSO, que había logrado ya un reconocimiento y un prestigio global, toma este documento y lo actualiza como gestión de riesgos de fraude. Como este es el primer documento que sale con el membrete COSO, esta la consideran como la primera edición global y que fue actualizada recientemente. Esta es una suerte de novedad o primicia, que el documento COSO Gestión de Riesgos de Fraude 2016 fue actualizado hace poco tiempo, hace un mes y medio o dos, en lo que es la segunda edición de COSO Gestión de Riesgos de Fraude. Está disponible en la página web de ACFE. El resumen ejecutivo está disponible para descarga sin costo. Obviamente el documento completo debe ser adquirido. Ese documento trae algunos apéndices con algunas herramientas prácticas y ejemplos sobre data analytics, roles y responsabilidades, ejemplos de evaluación de riesgos de fraude, algunas herramientas para la gestión de riesgos de fraude y aplicaciones, por ejemplo, sobre temas de gestión de riesgos de fraude en contextos o entornos gubernamentales. También trae un segmento sobre gestión de riesgos de fraude en compañías o organizaciones pequeñas, tipo pequeñas y medianas empresas. Y contempla, bueno, mantiene los 5 principios de la gestión de riesgos de fraude. Mantiene los 5 principios de la gestión de riesgos de fraude. Gobierno del riesgo de fraude, evaluación del riesgo de fraude, actividades de control que se dividen en preventivas y detectivas, investigación de fraude y acciones correctivas, y actividades de monitoreo del sistema de gestión de riesgos de fraude, ¿no? También otro documento interesante que emitió ACFE junto con el IA Global, este documento que se llama Construyendo un canal de denuncias de primera clase. Este está disponible en internet. Hay una infografía de una página donde se habla sobre roles, responsabilidades, características clave de un canal de denuncias. Y está disponible tanto la infografía resumen de una página como el documento completo está disponible. Aquí ustedes van a tener acceso a esta presentación y ahí está el link para que puedan acceder a la misma. Este informe sobre construyendo un canal de denuncias de primera clase proporciona datos de evaluación comparativa, un benchmark para programas de línea directa de denuncia en organizaciones de todo el mundo. Entonces hace primero un benchmark de información de canales de denuncia. Luego también evalúa los factores que contribuyen a la eficacia de los programas de canal de denuncias y también explora las razones por las que las organizaciones no tienen un programa de línea directa en aquellas que aún no lo han implementado. Entonces son esos 3 segmentos que trae este documento. Un benchmark sobre información de gestión de denuncias. Luego evalúa cuáles son los factores que las organizaciones consideran son los más importantes para tener un programa de denuncias efectivo. Y luego explora las razones que tienen las organizaciones o las razones que argumentan las organizaciones para no tener un programa de denuncias.
sabiendo que es una herramienta de mucha efectividad y muy importante en la lucha contra el fraude en las organizaciones. Así que bueno, queda con ustedes también esta referencia a este documento que salió, este documento salió hace un mes. También en ACFE van a encontrar, no alcancé a incorporarlo aquí, pero hubo un documento reciente que se llama Gestión del Riesgo del Fraude Compañía a Compañía, Business to Business. Es un estudio que hace que analiza información de la gestión de riesgo de fraude de empresas a empresas. Básicamente la relación de mi empresa con las empresas que son usualmente clientes y proveedores. Y bueno, ¿cómo se da esa relación en términos de gestión de riesgo de fraude en mi relación con clientes, con empresas que son clientes y con empresas que son en cambio mis proveedores? Bueno, información adicional sobre ICPF que genera un aporte fundamental, clave en la lucha contra el fraude y la corrupción de las organizaciones. Bueno, hay información muy importante que tiene ICPF en su canal de YouTube. Justamente están ahí subidas las martes class, que es un gran aporte a la lucha contra la corrupción en las organizaciones. Tiene una página web con últimas noticias. Yo siempre recomiendo estos dos fuentes de información, el canal YouTube de ICPF y el blog de últimas noticias. Y para cerrar, unas conclusiones. Bueno, siempre que hablamos de inteligencia contra inteligencia para combatir el fraude o programas antifraude, estamos hablando en general de hacer nuestro aporte en la lucha contra la corrupción, desde nuestros distintos espacios, como oficial de cumplimiento, como auditor interno, como gestor de riesgos, como compliance officer, como auditor gubernamental, como auditor financiero. Bueno, desde nuestros distintos espacios tenemos un rol en la lucha contra la corrupción y hacemos ese aporte, y eso es valioso porque la corrupción es condenable siempre y en todo momento, más aún en tiempos de crisis como la reciente pandemia y pospandemia que estamos viviendo, porque los corruptos no solo roban dinero, en realidad se roban la salud, la educación, el desarrollo y los sueños de una sociedad. Unas breves conclusiones. Bueno, los conceptos de inteligencia y contrainteligencia originarios del ámbito militar han pasado luego a ser adaptados al ámbito comercial, al ámbito de la seguridad de la información y también al ámbito del combate al fraude y la corrupción. La esencia de ambos conceptos está relacionada con inteligencia, obtener información del enemigo. Contrainteligencia, evitar que el enemigo obtenga información de mí. La perspectiva de inteligencia y contrainteligencia es complementaria a la perspectiva tradicional en cuanto al fraude en las organizaciones, prevención, detección e investigación. Los esfuerzos de combate al fraude y la corrupción deben incorporar la perspectiva de inteligencia y contrainteligencia, porque los deshonestos en la práctica lo hacen, pero para sus irregulares fines. Antes de cerrar y dar paso a las preguntas, hacerle una cordial invitación para que quien pueda y desee nos acompañe en octubre de este año en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna 2023, que va a ser en Punta del Este, en Uruguay, del 15 al 18 de octubre, el gran encuentro latinoamericano de auditoría interna. Y cerrar con una frase que me gusta mucho. Hay tres grupos de personas, los que hacen que las cosas sucedan, los que miran las cosas que suceden y aquellos que se preguntan qué sucedió. Que se haya organizado esta martes class con este tema de la inteligencia y contrainteligencia para combatir el fraude, que haya generado este interés entre quienes se han conectado y están aquí en esta charla, claramente me dice que ustedes, quienes están aquí, quienes están interesados en este tema, son de las personas que hacen que las cosas sucedan. Así que para mí ha sido muy grato estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Y nuevamente agradecer a ICPF por el espacio, la oportunidad de compartir este material con ustedes. Y bueno, dicho eso, quedo presto a si hubiese algún tipo de consulta o pregunta entre la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Magnífica tu presentación y muchísimas gracias también por luchar contra esta corrupción y el fraude, compartiendo tus muchos conocimientos. Sí tenemos algunas preguntas y luego, pues antes del cierre, quería también yo hacer unas aclaraciones sobre los certificados de asistencia, ¿no? Pero yo quería ser el primero en preguntarte. Tenemos preguntas en el chat y ahora te las comentaré. Pero vista tu experiencia como auditor interno, ya has adquirido también la parte de riesgo y actualmente compliance. Como estudioso que eres de la Marco Internacional para la Práctica Profesional, con las nuevas normas ahora que ha venido de auditoría, ¿no? ¿Qué cambio estás viendo tú en la auditoría interna hacia la lucha contra la corrupción y el fraude? Porque ya las antiguas normas
pues sí decían que tenía que haber expertos en tecnología de información, debía haber personas que conociesen el fraude, pero realmente la lucha contra la corrupción y el fraude la sacaba un poquito de auditoría interna, aunque me consta que en muchas unidades pues son ellos los que hacen las investigaciones del canal. Pero con tu visión global e internacional, ¿cómo ves la relación esto entre las unidades de compliance, las unidades de auditoría interna, y si la auditoría interna va caminando también hacia esta lucha contra la corrupción y el fraude? Aparte de normal, Sí. sino que pone más foco con las nuevas Sí, normas. no, muchas gracias, Juan Ignacio, por la consulta. Sí, la verdad que el tema del fraude, que siempre ha sido un tema complejo, delicado, tiene sus dificultades y complejidades de abordar, pero claro, un poco desde estos escándalos grandes que han marcado una diferencia o una evolución en el tiempo de la lucha contra el fraude, como Enron, WorldCom y los casos posteriores. Las normas, claro, se han ido fortaleciendo y se ha ido generando una conciencia sobre, claro, en verdad yo puedo o debería hacer más en materia de luchar contra el fraude. Eh, los directorios, los comités de auditoría, los contadores, los auditores externos, los auditores internos, por supuesto, y profesiones relacionadas en el mundo del aseguramiento, como la gestión del riesgo y el compliance. Yo siento que en función de lo que he visto a lo largo de los años, se ha ido fortaleciendo el tema y en buena hora. Hay mayor claridad de que no es el tema del fraude, no es rol solo del encargado de cumplimiento o solo del auditor interno, sino que es un tema que es un mal que aqueja a las organizaciones en mayor o menor grado y que debe ser abordado por varios, por el área legal, por el área de finanzas, por el área de compliance, por el área de auditoría interna. Entonces, algo positivo que veo yo es que hay mayor conciencia de que se requieren esfuerzos conjuntos para combatir el fraude. Y en esa misma línea, también auditoría interna ha ido también asumiendo como otras funciones este tema como algo que también debe abordarlo desde su propio rol. Se plantea que en auditoría interna, un poco lo mínimo esperado es que en todas o en la mayoría de auditorías uno destine tiempos y procedimientos a los riesgos de fraude, evaluar los controles que se tiene para hacer frente a esos riesgos y así mejorar, recomendar mejoras. Pero también se plantea la posibilidad de que auditoría interna pueda o no, sin inconveniente, ser un área que esté a cargo de las investigaciones, que es algo, como bien decías tú, Juan Ignacio, ocurre. Entonces, eso que antes no estaba tan claro, estaba en una zona gris, en los últimos tiempos se ha ido reforzando el que, por ejemplo, en materia de investigaciones, auditoría interna podría tener tres roles: estar a cargo de las investigaciones, ser un apoyo a otra área o podría ser también que no tenga un rol. Y de hecho se nota un acercamiento, por ejemplo, más fuerte en el último tiempo entre el IA global y ACME, por ejemplo. De ahí el documento Costo Gestión de Riesgos de Fraude o este documento Canales de Denuncia de Primera Clase. Se ve que el tema sigue preocupando y hay claridad de que no es algo de una sola profesión o de un solo rol, sino que requiere un esfuerzo conjunto. Sí, yo creo que cada vez se piden más a la área de aseguramiento en general y los recursos son escasos, con lo cual pues la coordinación en cada organización pues es esencial, ¿no? Para dar el máximo valor, ¿no? Pues, y no duplicar esfuerzos, ¿no? Comentan aquí también algunas de las preguntas es si se puede utilizar la inteligencia para rastrear mensajes en la red interna de la compañía, ¿no? Eh, Claro, en este caso, bueno, la inteligencia es obtener información del enemigo y parte de eso, por ejemplo, incluye la medida en que uno pueda, por ejemplo, tener corriendo rutinas de data analytics para chequear, por ejemplo, comportamientos, tendencias en cuanto a lo que es acceso a los sistemas, uso de correos. Por ejemplo, ahí hay un tema que tiene que ver uno la normativa local de cada país. Siempre hay este tema de la revisión de contenido de correos, tiene su complejidad. Usualmente se puede, pero en la medida que haya algún tipo de orden judicial o fiscal, si no, ya resulta más difícil porque entra a chocar con el derecho a la privacidad. Pero en algunos países, por ejemplo, se puede si es que se deja, si es que se cumplen con algunos requisitos. Hay que ver la norma local si uno puede entrar en algunas circunstancias a mirar contenido de correos. Pero si no fuese contenido, uno sí pudiese, como una labor de inteligencia, por ejemplo, mirar tráfico de correos. Algunas organizaciones, por ejemplo, sin llegar a tener que entrar a mirar contenido, miran lo que se conoce como la metadata de los correos, que son los datos del correo en sí. A quién va, emitido por quién,
cuál es el asunto, cuál es el tamaño del archivo adjunto, y así a veces, por ejemplo, se han podido identificar comportamientos extraños atípicos que a veces han estado asociados a comportamiento fraudulento, como por ejemplo fuga de información. Entonces, uno puede mirar cuál es el campeón de mandar correos o cuál es el campeón de mandar correos con muchos archivos adjuntos muy pesados, o incluso tejer redes de relación, ¿no? Bueno, quién se emite correos con quién y buscar relaciones. Así que es una buena fuente de inteligencia para lo que es combatir el fraude, los flujos de los correos. Gracias, Jorge. Cayetano Mora también nos pregunta qué grado de colaboración de parte de la dirección se debe esperar para aplicar técnicas de contrainteligencia según tu experiencia. Sí, bueno, ahí es importante que haya una buena concientización sobre el riesgo de fraude y que, digamos, yéndonos a lo que son la gestión de riesgo de fraude, uno tiene estos 5 principios: gobierno del riesgo de fraude, evaluación de riesgos, actividades de control, investigación y acciones correctivas y el monitoreo del sistema completo. El gobierno corporativo de riesgo de fraude es fundamental porque es el que establece el tono. Entonces, este gobierno corporativo de riesgo de fraude implica roles y responsabilidades claros, un respaldo desde el directorio y la alta gerencia para poder tener el apoyo, la capacidad de acción y los recursos para poder hacer labores de contrainteligencia. Contrainteligencia del lado del bueno, como conversábamos, es evitar que el enemigo obtenga información de mí, entonces será todo lo que yo pueda hacer para proteger la información. Entonces, poder desplegar sobre todo, por ejemplo, programas de seguridad de la información en cuanto a lo que es la confidencialidad, a proteger accesos, tener una buena política de usuarios, de claves, confidencialidad de la información, encriptar la información, porque todo esto que uno lo puede mirar como seguridad de la información, bueno, también tiene una arista de control antifraude. Todo lo que yo pueda hacer para proteger esa información, esas bases de datos, acceso al maestro de proveedores, al maestro de clientes, a la nómina, etcétera. Muy bien, gracias, Jorge. Eva Hueso Flores nos pregunta, ¿en la contrainteligencia, monolio se refiere a que no haya segregación de funciones? Contrainteligencia, claro, en este caso, claro, inteligencia es obtener información del enemigo, contrainteligencia es evitar que el enemigo obtenga información de mí. Em, claro, una adecuada segregación de funciones es una medida de inteligencia en la medida que a mí, en el lado del honesto, bueno, una adecuada segregación de funciones me permite obtener información del enemigo al yo haber parcelado un proceso en 2 o 3 partes para poder enterarme de qué está haciendo la parte previa. Pero visto en los zapatos del deshonesto, el que no haya una adecuada segregación de funciones es contrainteligencia para él, porque puede ser inverso, digamos, por ejemplo, en el mundo de la delincuencia normal, que yo tenga cámaras de vigilancia en mi casa es inteligencia, obtener información del enemigo. Pero para el deshonesto, llegar y destruir las cámaras antes de entrar a robar la casa es contrainteligencia, es evitar que el enemigo obtenga información de él y evitar ser descubierto. Por eso, en los zapatos del deshonesto, una inadecuada segregación de funciones le cae de maravilla como un tema de contrainteligencia para no ser descubierto, porque así a lo mejor tiene que coludirse solo con uno y no tener que coludirse con 2 o con 3 para no ser descubierto. Muy bien. Roseibet nos pregunta, Alvarado, si le puedes recomendar algún cuestionario que permita a la pequeña empresa revisar o detectar el fraude financiero en su empresa, porque comenta en otra pregunta que normalmente son revisados por profesionales contables y en ocasiones la empresa no se percata hasta cuando es demasiado tarde, ¿no? Sí, ese es un buen punto porque uno debe considerar de que, por ejemplo, en organizaciones pequeñas o medianas, quizá no está no son tan accesibles todos los recursos o todas las posibilidades. De entrada, el control clásico de segregación de funciones. Quizá eso a veces en algunos lugares no siempre es posible y uno debiese tener controles mitigantes complementarios. Em, en este caso, digamos, ahí hay Bueno, una herramienta que se llama gestión ¿cómo se llama? Em, el libro de jugadas antifraude de COSO, Antifraud Play Games de ACFE. Ese es un documento interesante que trae herramientas y está disponible en internet. Entonces se llama el libro de jugadas antifraude
de ACFE. Y si no, bueno, el mismo costo de gestión de riesgos de fraude, en uno de los apéndices trae un listado que justo dice gestión de riesgos de fraude en empresas medianas y pequeñas. Muy bien. Nos pregunta, bueno, no hace una aclaración, a ver qué se me ha ido. Eva, que no era monopolio, sino monopolio, que lo ha escrito Mario. Yo lo he leído como tal. Así es que perdón, ¿no? Eva, por la aclararlo, ¿no? Aquí es Horacio Contreras nos hace, y va a ser ya la última pregunta para ajustarnos al tiempo. Ahora haremos un comentario que hay muchas referencias sobre a cómo disponer de la presentación, etcétera, etcétera. Horacio nos pregunta cómo abordar el fraude cuando quien lo está cometiendo es de total confianza de la alta gerencia. Algunas prácticas que pueda darle a esta gente. Sí, bueno, y ahí es importante distinguir, digamos, uno tiene este caso como corrupción, estados financieros fraudulentos, malversación de activos. Claro, pasa que en el caso de estados financieros fraudulentos, podría ser que la persona que está cometiendo el fraude es parte de la alta gerencia o incluso podría ser parte del directorio. En el caso de Enron, por ejemplo, o en el caso de WorldCom. Y claro, ahí la situación es como bastante compleja porque aquí en acudo. Y estamos hablando de malversación de activos y que lo comete es un ejecutivo que es de alta confianza, de alta gerencia. Bueno, también hay que ver cómo abordarlo. Lo que uno tiene que, claro, pensar es, bueno, em, qué tanto involucramiento incluso pudiesen tener a quienes uno debiese acudir. Entonces, normalmente uno se encuentra un caso de malversación de activos, se lo debiese comunicar a la gerencia, pero si yo siento que la gerencia no va a hacer nada, podría callar o proteger al denunciado porque es de su extrema confianza o porque tiene algún grado de complicidad, debiese pensar en recurrir al comité de auditoría o al auditorio. Mi mejor ente de aviso podría ser el comité de auditoría, aunque en la historia ha habido casos en donde el comité de auditoría también ha estado coludido. Pasa de todo. Y ahí, claro, no queda más que incluso pensar en quizá, si es que amerita, hacerlo conocer al regulador. En algunos países hay la posibilidad de presentar denuncias incluso de tipo anónimo, pero hacer llegar al regulador, que luego yo podría decir que fui yo, pero quizá inicialmente hacerlo anónimo, como fue en el caso, por ejemplo, de Sharon Watkins, en el caso de Enron. Y tratar de escalar. Y si también, si siento que no es el mejor ambiente, también pensar en si tal vez debiese incluso a lo mejor comunicar a quien deba comunicar y dar un paso al costado. Hay una frase que me gusta que dice, si en algún momento hay que escoger entre la ética y el trabajo, bueno, escoge siempre la ética, siempre se puede encontrar otro trabajo. Si es que el tema está como ya muy contaminado, por ejemplo, si es que los que están cometiendo el fraude son la empresa como tal, el directorio, el comité de auditoría, la alta gerencia, digamos ya en un caso más extremo. Pero si no, tratar de escalar la gerencia, el comité de auditoría. Debiese ser una forma de poder cubrir ese asunto. No, ya para terminar, ¿no? Porque ajustarnos también para cumplir con el horario, ¿no? En Europa ahora se han implantado los sistemas internos de información y hay canales internos y canales también para autoridades donde si alguien no se siente respaldado o escuchado o dentro de la organización, pues también se pueden derivar, como decías tú, hacia autoridades, ¿no? Para que se realice la investigación. Luego había como varias preguntas que nos hacían sobre si se obtiene la guía de gestión de riesgos en español. Yo creo que todavía no está traducida, ¿no? Ha salido recientemente lo de el modelo, la que ha salido en el 23 y está solamente en inglés, ¿no? Sí, todavía no. No, porque como salió muy reciente, justamente como dices tú, Juan Ignacio, todavía no. Ojalá que sí la traduzcan, sería ideal. Así como en su momento COSO control interno y COSO gestión de riesgos corporativos. Pero por ahora está solo en inglés, porque claro, está muy reciente. Vale. Y luego teníamos también bastantes preguntas sobre cómo disponer de la presentación. Todo esto se queda grabado y como muy bien ha dicho Jorge Vadillo, se queda también en la página web del ICPF para si alguien, pues en breve, pues se quedará cargado ahí como una charla a la que se puede revisitar y por tanto se pueden recordar todo lo que las buenas prácticas que nos ha ido comentando nuestro amigo Jorge Vadillo, ¿no? Para concluir, como hemos tenido bastantes asistentes, ¿no? Y luego nuestra secretaria general
se bloquea con tantas preguntas, quería aclarar una serie de conceptos. Asistencia. El certificado de asistencia es gratuito para todos los que son asociados del ICPF. Para las personas que no son asociadas, pues lógicamente lo tienen que pedir y tiene un coste de 10 euros. Hay que solicitarlo a través de la página web. Pero una de las ventajas que para contribuir a la buena práctica y poder seguir impulsando acciones como esta, pues es que, bueno, pues que no hagamos asociados del ICPF, ¿no? Y en este sentido, pues esto es una forma de contribuir a una buena práctica, que se dé también estos CPEs que se dan automáticamente en cuanto se termine la charla. Todas las personas, las 150 personas que han estado conectadas, pues recibirán su certificado si son asociados, y si no, pues tendrán que solicitarlo. Y no sé si me dejo algo por ahí. Marta sé que está con nosotros. Agradecerte, Jorge, tu brillante presentación y nada, pues esperamos, yo creo, Albert, ¿no? Pronto vamos a reunirnos, porque queremos también darle participación a las personas que son FIEAF para que puedan con su currículum. Es una de las alternativas que tenemos, que esto no sea solamente pues de una dirección, sino que el muchísimo colectivo que vamos teniendo ya de FIEAF puedan también compartir buenas prácticas, como en este caso ha hecho Jorge desde Chile. Hoy lo hemos pillado en Chile, aunque es de Ecuador. Y bueno, pues el conocimiento no está en un sitio, sino que puede estar en varios. Entonces, en base al currículum y a los temas expuestos, vamos a tenerlo también en cuenta para poder ir nutriendo pues estas clases de Martes Class, ¿no? Don Albert, que te veo sonriendo, ¿alguna aclaración para despedirnos? No, perfecto, sí, sí. Un poco vamos a descentralizar el conocimiento un poco también en toda nuestra base de profesionales. El mes de agosto, como hemos dicho, no hay masterclass, nos la saltamos. Aquí es verano, de alguna manera, en España, y nos vamos de vacaciones, cerramos por vacaciones en agosto, pero en septiembre volvemos, y volvemos con más fuerza. Nada, agradecer a Jorge Vadillo tu excelente presentación, como siempre. Hemos tenido una asistencia de unos 150 asistentes que se han quedado prácticamente hasta el final, todo el mundo. O sea, agradecer a todos los asistentes la confianza. Yo creo que ya son fieles a estas Masterclass, ¿no? Y seguimos trabajando desde ICPF para ofrecer el mejor contenido y compartir esas mejores prácticas. Muchas gracias a todos.